Una disculpa, gracias. Ya les pregunté por otra vez, ¿cómo están? Me desconcentré. Bueno, pues agradezco mucho a Dios la oportunidad que me da nuevamente de ocupar este lugar y quiero hacerlo con mucha humildad y con mucho amor, poniéndole todo mi corazón porque es para Dios. Antes de iniciar, quiero tomarme rápido un minuto y pedirle por favor a todos los que son ujieres, todos los hermanos que nos ayudan en la puerta, recibiendo personas, incluso seguridad, todas las personas que son ujieres, por favor al final del servicio quédense un minuto, no nos vamos a tomar más que un minuto muy rápido, entonces apóyeme con eso al finalizar el servicio, ya nos juntamos en la parte de atrás todos los que somos ujieres, amén. Y bueno, pues seguimos en nuestra serie que tenemos acerca de las cartas de los Corintios, ¿sí? que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Y pues bueno, simplemente quiero iniciar dando un pequeño contexto de lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿sí? Para refrescarle un poquito la mente. Y lo primero es que, bueno, recordamos que la iglesia de Corinto estaba atravesando por ciertas circunstancias y ciertas problemitas que había allá en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo se toma el tiempo y la dedicación de escribirle una carta y hacerles ver qué cosas tenían que estar corrigiendo. Una de esas cosas es que, pues bueno, los hermanos en Corinto estaban haciendo ciertas facciones o ciertos partidos, ¿sí? Allegándose a ciertos líderes, no, que yo de Apolos, que yo de Cefas, que yo de aquí, que yo de allá. Entonces el apóstol Pablo pues arregla esto, ya lo vimos. También el apóstol Pablo habla le habla a los líderes y les dice que tienen que construir en el fundamento que es Cristo, ¿sí? Y que cada quien va a construir como a él le parezca, pero que el Señor va a evaluar esas construcciones que hicieron en la base que es Cristo. Ya lo hemos visto también en capítulos pasados. Pero ahora, en este día, me concierne a mí hablar sobre el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Entonces yo le voy a pedir que vaya buscando ahí en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 4. Y en esta carta, el apóstol Pablo habla específicamente de los líderes de la iglesia, ¿sí? Y es un mensaje que yo traigo que sí es para líderes de la iglesia, pero es para la iglesia en general. Si usted no es líder, usted no se sienta como que, no, este mensaje no es para mí. No, este mensaje también es para usted, porque en algún momento usted va a ocupar quizá un cargo de liderazgo, o a lo mejor no lo va a ocupar, pero sigue sirviendo y sigue trabajando junto con todo el cuerpo de Cristo. Entonces este mensaje es para todos. Y en esta carta, una de las cosas que el apóstol Pablo enfatiza es que, hablando él de Pablo, de Pablo, habla y dice, nosotros somos más que siervos de Jesucristo, ¿sí? Únicamente somos siervos de Jesucristo y somos administradores de los misterios de Dios. Pero antes de ir a la lectura bíblica, quiero hablarle de algo y quiero que usted los tenga en mente mientras yo voy avanzando en mi mensaje. Al iniciar la carta, como le digo, el apóstol Pablo dice, nosotros somos siervos. Pero ¿a qué se refiere cuando habla de siervos? En el Nuevo Testamento vamos a ver algunas veces esta palabra o muchas veces va a decir esclavo, siervo, puede decir otro tipo de palabras, pero ¿a qué se refiere cuando dice siervos? ¿Qué palabra hay en esto? Y bueno, pues en el griego antiguo, la palabra que se usa se dice hiperetes, algo así, es una palabra un poco confusa, un poco rara. Pero esta palabra que el apóstol Pablo está usando como siervos, se refería a una clasificación de personas. En aquel tiempo había grandes barcos, muy grandes, naves, que andaban por el mar, ya sea por comercio, por guerras o por lo que fuera. Pero antes no había pues la tecnología obviamente que hay hoy en día. Entonces antes los barcos avanzaban remando, ¿sí? Así fueran enormes barcos, se tenía que remar. Entonces se contrataban a muchos hombres, muchos hombres que eran esclavos, que se les llamaba de esta forma, esta palabra tan rara que le digo, que eran siervos.
¿sí? Y la peculiaridad que había en estas personas es que ellos tenían que ir remando en el barco a un mismo tiempo, a una misma vez, ¿sí? No podía remar cada quien por su lado a la fuerza que él tuviera o más lento, porque el barco no iba a tener rumbo, iba a andar avanzando para todos lados menos para el objetivo el que tenía. Entonces, para que estos remaran al mismo tiempo tenían un líder, que el líder les iba gritando a todos, porque se juntaban en los barcos hasta 50, 60, 70 personas, 70 hombres, y les tenían que gritar al mismo tiempo: ahora, y ahora, y ahora. Y pues ellos, a la voz, al grito del hombre, ellos tenían que acatar la instrucción, ¿sí? Entonces, este tipo de siervos es de los que está hablando el apóstol Pablo. De esta manera se está refiriendo a él mismo como siervos. ¿Pero por qué de esta manera? Bueno, porque en estos versículos sugiere la imagen de alguien que sirve bajo autoridad, ¿sí? Así como estos hombres, estos remadores, trabajaban bajo la autoridad de un hombre que le estaba dando las instrucciones, Pablo se está refiriendo a él mismo como diciendo: yo soy como un remador, yo soy un siervo que soy como un remador, trabajo bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces, ya teniendo un poquito más esto claro en nuestra mente, ahora sí vamos a la Biblia. Acompáñeme, Primera de Corintios capítulo 4, y voy a leer versículos del 1 al 13, ¿sí? Yo se lo voy a leer, usted simplemente sígame con su vista. Lo voy a leer en una versión, en la nueva versión internacional, que es un poco más claro y más sencilla de entender. Quiero que usted note, mientras yo esté leyendo esto, quiero que usted note cómo es que Pablo resalta la humildad, resalta la fidelidad a Dios por encima del juicio humano, y el ejemplo de los apóstoles como siervos dispuestos a soportar sufrimiento por el evangelio. Vamos ahí. Versículo 1 dice: así pues, que todos nos consideren siervos de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. En cuanto a mí, me tiene sin cuidado si ustedes o algún tribunal humano me juzgan. De hecho, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Dice el versículo 6: hermanos, apliquen esto a Apolos y a mí, para que aprendan de nosotros a no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno se enorgullecerá de uno a expensas del otro, porque ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya están satisfechos, ya son ricos, han llegado a ser reyes, y eso sin nuestra ayuda. ¿Cómo quisiera que ya fueran realmente reyes para que también nosotros reinemos junto con ustedes? Dice el versículo 9: me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en último lugar, como a los condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los seres humanos. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo. Ustedes, en cambio, son muy sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, ustedes son fuertes. A ustedes los respetan, a nosotros nos desprecian. Dice el versículo 11: hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, somos maltratados, no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando nos persiguen, lo soportamos. Cuando nos calumnian, respondemos con bondad. Hasta el día de hoy nos hemos convertido en la escoria de la tierra y en el desecho de todos. ¿Sí? Hasta me cansé. Esta porción de la que voy a hablar, pues termina un poco trágica, ¿no? En la forma en que se expresa el apóstol Pablo de ellos mismos como apóstoles de Cristo. Pero era una realidad que el apóstol él estaba explicándole el sufrimiento que ellos vivían como apóstoles, las cosas que ellos tenían que vivir a causa del evangelio, y que los hermanos pues estaban muy a gustos ahí en la iglesia.
¿sí? Congregándose de domingo a domingo y pues no tenían mucho de qué quejarse, cuando ellos ya estaban atravesando todo lo que estaban atravesando. Pero no me quiero enfocar en eso. Y mire, la carta, esta carta o esta parte de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios, no está hablando específicamente del carácter del hombre o del carácter del cristiano dentro de la iglesia. No habla específicamente, ni siquiera menciona esta palabra. Pero si usted se pone a leer la carta y comienza a analizar punto por punto, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando sobre el carácter. ¿Sí? Está hablando sobre el carácter del cristiano. Es por eso que yo a mi sermón de este día le titulé El carácter de un verdadero siervo de Cristo. ¿Sí? El carácter de un verdadero siervo de Cristo. Hace poco teníamos una reunión con los jóvenes y yo le decía a los jóvenes, ¿saben qué, chicos? La Biblia, la palabra de Dios es como un espejo. ¿Sí? Cuando tú vas a la Biblia y la abres, tú en la Biblia te empiezas a ver. Y así como uno cuando a veces era adolescente, a lo mejor usted, a mí todavía me pasa de repente que pasas por el año y traes una espinillota acá. ¿Sí? ¿Cómo te la ves? Pues en el espejo. ¿Te gusta traerla ahí? Pues no. Y uno busca qué hacer, ¿no? Y ahora hay unos parches que te pones y o te la andas exprimiendo o poniéndote no sé qué cosas, que ajo, que pasta de dientes, que no sé qué. Pero uno quiere corregirse ese detalle. La Biblia así es. Cuando tú vas a la Biblia te hace ver en lo que tú estás fallando. La Biblia te hace ver cuáles son esas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y le aseguro que muchos de aquí no estamos conformes como que, pues sí, no está bien eso mío, pero así lo dejo. No, es algo que viene y nos incomoda. Pero no tenemos que quedarnos solamente así, tenemos que buscar cómo cambiar eso. Y es precisamente lo que yo quiero hablar en esta tarde, acerca del carácter en la vida del cristiano. Y mire, así como la palabra de Dios siempre nos hace ver cuáles son nuestros puntos débiles que debemos corregir, incluyendo defectos en nuestro carácter, así es como Jesús, como Dios habla a nuestra vida y nos dice, hey, aguas en este punto, aguas en este otro. Y hay algo que usted y yo siempre tenemos que hacer y es imitar a Cristo, ¿sí? Tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo. Cuando Cristo pasó por esta tierra, ¿sí? Él vivió de tal forma, Él vivió, se expresó, pensó, decidió de tal manera que usted y yo tenemos que imitar eso, ¿sí? Dios pide de nosotros que nosotros imitemos la vida de Cristo. Si usted y yo comenzamos a imitar a Cristo, hacemos una copia de Cristo en nuestra vida, nosotros vamos a trabajar en nuestro carácter, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de decidir. Y hay muchas cosas que Jesús mostró en esta tierra que usted y yo podemos seguir. Y una de ellas, el carácter de un verdadero siervo de Cristo, se ve a través de su humildad. ¿Sí? El carácter de un siervo de Cristo lo vamos a ver a través de su humildad. El apóstol Pablo escribía en el versículo 1 del capítulo 4, dice que todos nos consideren servidores de Cristo, ¿sí? Encargados de administrar los misterios de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, hey, no me vean como un líder superior. No me vean como, el apóstol Pablo. No. Yo soy un remador más. Así como los que reman en el barco, yo soy uno de ellos. Yo solamente estoy bajo la autoridad de Dios. Soy un servidor de Dios y administro lo que Dios ya trajo a mi vida. Administro el trabajo que Dios puso en mis manos, ¿sí? Y eso habla mucho de la humildad del apóstol Pablo. Algo que nosotros tenemos que imitar. Muchas veces el orgullo se apodera de nuestra vida, ¿sí? Y siempre lo primero que hacemos es pensar en nosotros. Siempre. Desde que nacemos, nosotros ya nacemos con el orgullo impregnado en nuestro interior.
Un día lo mencioné, no me acuerdo si fue aquí o en otro lugar, pero piensen en los bebés. Los bebés cuando nacen, ellos no les importa si son las 3 de la mañana, no les importa si están en la tienda y están en la iglesia. Ellos si tienen hambre lloran y gritan hasta que les den de comer, porque nomás piensan en ellos, ¿sí? El egoísmo ya viene en el hombre. Ya viene impregnado el egoísmo en el hombre. Es nuestra tarea trabajar en nuestra humildad, en poner el yo a un lado para dedicarnos a algo más. Y es algo que Jesús nos mostró al estar aquí en la tierra. Es algo que Jesús modeló para nosotros, para que nosotros siguiéramos ese ejemplo. Y este ejemplo lo vemos cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y quizá usted pueda decir, pues eso no tiene tanta importancia. Pues sí, le lavó los pies y ya. Pero esto en verdad tiene una enseñanza bien bonita, esta historia. Porque, fíjese, la cosa era esta, que en aquel tiempo la costumbre judía era que si tú llegabas a visitar a un pariente o algún amigo, ¿sí?, esta persona que te recibía en tu casa, si tú eras bienvenido, ellos tenían que tener un espacio listo para que tú te lavaras los pies. Sí, porque tenías que caminar grandes distancias. Algunos llegaban con llagas, con ampollas en los pies de tanto caminar. Imagínense cómo tenían los pies de sucios, llenos de tierra. Y era una forma de decir, eres bienvenido a mi casa, pasa, lávate los pies. Era algo confortante, era como cuando andas trabajando todo el día, llegas a tu casa y te bañas y qué a gusto te sientes. ¿Sí? Era lo mismo. Tú llegabas a una casa, tú llegabas lavándote los pies. Pero si la casa era pudiente, ¿sí?, tenían un servidor, tenían un sirviente que te lavaba los pies. Y en este tiempo había servidumbre para todo, había esclavos para todo, ¿sí? Había esclavos para que cuidaban los caballos, los que hacían de comer, los que limpiaban la casa, pero había los esclavos que limpiaban los pies. Y estos esclavos eran lo más bajo de todo. Era de los trabajos más humillantes que había en ese entonces. Entonces, un día Jesús llega con sus discípulos a cierto lugar y no hay quien les lave los pies. No hay quien les lave los pies. Ninguno de sus discípulos iba a decir, yo se los lavo porque yo quiero. No, era humillarse. Que alguien dijera, yo voy a lavar los pies, era humillarse, era decirle a la sociedad, no le hace, yo me voy a aventar el jale ya, ¿sí? Nadie lo quería hacer. Todo el mundo pensaba en él, de que no, ¿cómo voy a andar haciendo yo ese trabajo? Pero Jesús sí lo hizo. Jesús se paró, se quitó su ropa, se tiró al suelo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Hermano, Jesús sabía cuál era su posición. Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sabía que tenía un reino en el cielo. Él sabía que era totalmente rico. Él sabía que era totalmente perfecto. Y aún así, en su infinito amor, demostró un excelente carácter a través de su humildad al humillarse a lavar los pies de sus discípulos. A través de este gesto Jesús mostró la verdadera grandeza. Y la verdadera grandeza se la encontramos, hermano, en servir a los demás. Esa es la verdadera grandeza del hombre, el que sirve a los demás, sin importar la posición. A Jesús no le importó su posición. Como le decía yo, él sabía qué posición tenía. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17, que viene descrita esta historia, en el versículo 3 dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Fíjese, Jesús sabía que Él podía dominar absolutamente todo porque el poder se lo había dado su Padre. Y que había salido de Dios y que a Él volvía. Él lo sabía. Y aún así dijo, pues sí, soy el Hijo de Dios y todo, pero yo quiero hacer esto por mis amigos. Ese es uno de los ejemplos que usted y yo tenemos que seguir. Es una de las formas en que nosotros vamos a demostrar nuestro buen carácter, el carácter trabajado por Dios, a través de la humildad.
Mire, leí una historia y se me hizo muy, muy interesante. Se dice que hace muchos años aquí en los Estados Unidos hubo un hombre que está marcado en la historia. Quizá algunos de ustedes sepan quién es, quizá otros no. Pero su nombre fue Booker T. Washington. Y este hombre fue un hombre afroamericano que nació en la esclavitud. ¿Sí? Nació en la esclavitud. Pero no sé, no investigué más la verdad, pero por su esfuerzo, a lo mejor sus padres, huyó, yo no sé, pero él logró entrar a la escuela. Y a él le apasionaba el estudio, le apasionaba la educación y comenzó a estudiar y estudiar y estudiar. Total que terminó siendo un gran hombre. Enseñado, aprendido, capacitado. Afroamericano y en aquellos tiempos de esclavitud. Y tal fue su compromiso con la educación y su actitud de servicio, que él tuvo la posibilidad de fundar un instituto para jóvenes afroamericanos. Tuskegee se llamaba ese instituto. No sé si lo estoy diciendo bien. Tuskegee. Y en ese instituto muchos jóvenes afroamericanos vinieron a estudiar y empezó a ser grande. Y este hombre se empezó a posicionar en la sociedad. Ya no era cualquier persona. Ya no era cualquier persona que veías pasando a la calle. No. Ya era un maestro hecho y derecho. Ya había fundado una escuela, era director de una escuela. ¿Sí? Entonces dice la historia que él un día andaba caminando por los vecindarios de su ciudad y pasó por un vecindario de clase alta, muy alta. ¿Sí? De gente de mucho, mucho dinero. Y cuando iba caminando por la acera de las casas, dice que salió una mujer blanca y le habló, le dijo, ven para acá. Y ahí va este hombre, ¿qué pasó? Dijo, necesito, que me cortes leña. Dijo, ya no tengo leña. Córtame leña, dijo, y acomódamela y ahorita me hablas. Y se fue y ahí lo dejó. Si el carácter de este hombre Booker hubiera estado tan volátil, tan frágil, ¿qué creen que hubiera hecho? Hubiera hecho lo que yo hubiera hecho. ¿Que no sabe quién soy yo? ¿Cómo me pone a cortar leña? Pues si yo soy el maestrazo, pues si yo soy el director de tal escuela. A lo mejor yo hubiera brincado así. Pero ¿sabe qué hizo Booker? Yo imagino que se rió poquito, se quitó el abrigo, se remangó las mangas, agarró el hacha y empezó a cortar leña. Terminó de cortar la leña y fue y la acomodó. La mujer no sabía con quién estaba hablando. Tiempo después, la mujer se da cuenta con quién trató. Se dio cuenta quién le cortó la leña. Y dice la historia que la mujer quedó tan impresionada de la humildad de este hombre. La mujer, yo imagino que pensó, ¿cómo puede ser posible que yo le pedí al director de tan grande escuela que viniera a cortarme la leña? Tal fue su impresión que ella y su familia se convirtieron en unos importantes donantes de ese instituto. Año con año ellos dejaban mucho dinero en ese instituto. Hermano, su carácter o le va a abrir puertas o le va a cerrar puertas. Una de dos. O se las abre o se las cierra. Pero ve qué tan importante es el carácter. Y se fija cómo es que Dios pensó también en eso al enviar a su Hijo Jesucristo y mostrarnos un digno carácter de un cristiano. Un digno carácter de un seguidor de Cristo. Y que al día de hoy usted y yo podemos y debemos seguir el carácter de Cristo. Hermano, como siervos de Cristo, usted y yo, debemos recordar que nuestro carácter y servicio reflejan a Cristo mismo. Mi carácter, como yo me comporte, va a hablar de Cristo. La manera en que yo hablo, la manera en que yo pienso, cómo hago las cosas, todo esto va a hablar de Cristo. Hace muchos años yo vi una película cristiana, creo que era cristiana, y a lo mejor alguno de ustedes la llegó a ver, donde un hombre andaba necesitado de trabajo, y este hombre era creyente,
Entonces, un día va a cierto lugar, creo que como que era como un dealer o algo así, y le va a una entrevista de trabajo, ¿sí? Entonces, no recuerdo muy bien, pero el manager que lo estaba haciendo la entrevista le propone una mala jugada, ¿sí? O algo así. Y le dice, mira, vamos haciendo una tranza. Te vas a quedar con tanto dinero, yo me voy a quedar con tanto, pero no dices nada. Y este hombre, en vez de, era una oportunidad que él tenía, porque pues ahí va a haber dinero que necesitaba. Y este hombre, como su convicción era en Cristo, su carácter estaba formado por Cristo, él supo decir, no, yo no le entro ahí. ¿Y sabe qué le dijo el manager? Le dijo, a ti te estábamos buscando. Dijo, en esta entrevista, dijo, han pasado muchos hombres. Dijo que les hemos propuesto esto, dijo, y luego entran. Dijo, tú eres el único que se ha detenido. Dijo, para ti es el trabajo. Hermano, en nuestras acciones diarias, en nuestros pensamientos diarios, en nuestra forma de hablar diaria, se refleja Cristo. Demostremos el carácter de Cristo a través de la humildad. El carácter de un verdadero siervo de Cristo se ve a través de la humildad, pero el carácter de un siervo de Cristo también se ve a través de la fidelidad. ¿Sí? A través de la fidelidad. Fíjese, el apóstol Pablo, cuando escribía en esta carta, en el versículo 2, del 2 al 4, les dice el apóstol Pablo a los corintios: ahora bien, a los que reciben un encargo se les exigen que demuestren ser dignos de confianza. A los que tienen un encargo se les pide, ellos tienen que demostrar que son dignos de confianza, que nosotros podemos confiar en él. Y esa es una labor más en nuestro carácter. El mostrar compromiso, el mostrar fidelidad. ¿Cómo demuestro mi fidelidad a Dios? A través de la obediencia. A través de la obediencia yo demuestro mi fidelidad a Dios. Y Cristo, cuando estuvo en la tierra, también nos dejó un ejemplo clarísimo de cómo es que tenemos que ser fieles a Dios. Este ejemplo lo encontramos cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, estaba a punto de que lo aprendieran, de que se lo llevaran y lo enjuiciaran injustamente y lo mataran. Estaba a punto de suceder cuando Jesús estaba en este huerto de Getsemaní. Y me gusta mucho pensar en este relato porque dice la Biblia que en ese momento Jesús tenía miedo. Él estaba hablando con su Padre, pero él tenía mucho miedo. Él sabía lo que iba a atravesar. Él sabía lo que le iban a hacer. Y él sabía cómo iba a terminar su vida. Y era tanto el temor que Jesús tenía en ese momento, que él comienza a hablar con su Padre y le empieza a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Que en otras palabras le está diciendo: Padre, ya no quiero. Yo sé a lo que vine. Yo sé que me van a maltratar, yo sé que me van a escupir, yo sé que me van a golpear y me van a crucificar. Yo no quiero morir así. Ya no quiero. Pero lo que sigue enseguida en la oración impacta porque dice: no quiero, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús sabía cuál era su compromiso al venir a esta tierra. Jesús sabía que él tenía un trabajo pendiente en esta tierra, que estaba a punto de culminar. Y fue un momento de presión, fue un momento de mucha lucha para Jesús. Pero aún así él decidió mantenerse fiel a Dios. ¿Cómo? A través de la obediencia. A través de la obediencia yo demuestro mi fidelidad a Dios, hermano. Y quizá hay muchas formas de obedecer a Dios, o creemos
obedecer a Dios pues de muchas maneras. Pero siempre tenemos que recordar, hermano, que usted y yo servimos a un Dios vivo. No le servimos al pastor, no le servimos a los ancianos, no le servimos a la institución, le servimos a Dios. Y debemos de administrar de manera cuidadosa, de manera honrada y con mucha fidelidad lo que el Señor ha confiado en nuestras manos. Con fidelidad debemos de administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Mire, hay un ejemplo más bíblico que me gusta mucho, y es el ejemplo de Moisés. Muchos de aquí conocemos la historia de Moisés. Jehová llamó a Moisés a través de una zarza, ¿sí? Y cuando Jehová llama a Moisés y lo comisiona y lo despliega a su llamado y le dice, esto vas a hacer en tal lugar y vete ya y habla con él y todo. En ese momento Moisés tenía una vara en sus manos. Únicamente tenía una vara en sus manos. Incluso Jehová le dice, hey, ¿qué tienes en tus manos? Y él les dice, pues una vara. Con eso te la vas a rifar. Perdón, con eso va a ser tu trabajo. ¿Sí? Aviéntese con una vara. Y quizá Moisés pudo brincar y decir, no, yo quiero una espada. Pues si voy a ir a enfrentarme al mero de Egipto, yo quiero una espada. O yo quiero un ejército. A mí dame un carro con muchos caballos porque con un palo no la voy a armar. No. Ya Jehová anteriormente había preparado el carácter de Moisés en el desierto. Muchos años estuvo trabajando el carácter de Moisés en el desierto. En este punto Moisés ya estaba firme, su carácter ya estaba listo, fortalecido para decir, una vara me es suficiente. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Con qué le sirves tú a Dios? Porque sea lo que sea que Dios haya puesto en tus manos, tú tienes que responder con fidelidad. Tú tienes que responder con obediencia a lo que Dios te ha encargado. Quizá a veces pueda ser poco, quizá a veces es mucho, pero sea lo que sea, nuestra actitud, nuestro carácter tiene que verse reflejado a través de la obediencia a Dios. Quizá Dios te ha dado talentos, ¿sí? Quizá Dios te dio el talento de la cocina, quizá Dios te dio el talento de cantar, quizá Dios te dio el talento de administrar, de orar, no sé. Hay muchos talentos que Dios ha distribuido en nuestra iglesia, pero incluso nuestros talentos tenemos que saberlos administrar, porque son para el servicio de Dios. Para eso son los talentos que Dios te dio, para que los uses en su obra. Y una manera de serle fiel es entregando mi talento a Dios para su servicio. Y no solamente los talentos, quizá Dios ha puesto en tus manos un pequeño negocio. O quizá Dios ha puesto en tus manos una gerencia. Quizá Dios ha puesto en tus manos cierta responsabilidad en tu trabajo o te ha dado un negocio propio grande. En eso, aunque esté fuera de la iglesia, tú también tienes que demostrar tu fidelidad a Dios. ¿De qué manera? Ahorita lo decía Ernesto. Dios espera tu fidelidad en tus finanzas. A través de tus finanzas el Señor está esperando que tú obedezcas, que tú muestres tu carácter de fidelidad y le des la parte que a Dios le corresponde. Hermano, Dios nos ha bendecido tanto. Mucho nos ha bendecido Dios. O le pregunto, ¿quién de aquí hoy no tuvo que comer esta semana? Todos tenemos que comer. Hay veces que hasta llega el fin de semana y tiramos comida para que no se nos eche a perder en el refrigerador. Tenemos de sobra. Hermano, y los billetes se nos atoran en la bolsa y no quieren salir.
No quieren salir, pero el paconón que traen, miren. Hermano, tenemos que honrar a Dios en nuestros bienes. Si tú no respondes a Dios con fidelidad lo que Él ha puesto en tus manos, tú estás en desobediencia con Dios. Y se lo voy a repetir. Si tú no respondes con fidelidad a lo que Dios puso en tus manos, tú estás en desobediencia. Atendamos a la voz de Dios. Cuidemos nuestra motivación, porque a lo mejor usted está convencido de dar, pero ¿con qué motivación lo hace? ¿Para ayudar a la iglesia en Cuba? Pues sí, es bueno. Pero su principal motivación es porque yo le doy a Dios, porque yo estoy atendiendo la voz de Dios, porque yo quiero obedecer a Dios, yo quiero serle fiel a Dios, por eso doy. ¿En qué se usa el dinero? Yo no sé, yo ya hice mi parte. Demostremos el carácter de Cristo a través de la fidelidad. El carácter de un cristiano se ve a través de la humildad. El carácter de un cristiano se ve a través de la fidelidad. Pero el carácter de un cristiano, hermano, ya para terminar, lo vemos a través de la confianza en Dios, a través de la confianza en la justicia de Dios. Fíjese, dice el apóstol Pablo en esa carta, versículo 5, dice: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo: déjense de cosas, dejen de andar señalando, dejen de andar juzgando, dejen de andar echándose la culpa. No les corresponde a ustedes. Dios en su momento va a obrar en la situación, pero no es trabajo de ustedes. Y les repito, Jesús mismo demostró cuál es nuestra posición al momento de la injusticia. El carácter de Jesús nos muestra cómo es que tenemos que obrar en momentos de injusticia. Cuando Jesús fue aprehendido en ese huerto y se lo llevaron a acusarlo injustamente ante Pilato y ante los líderes religiosos de en ese tiempo, dice la Biblia que lo estaban atacando a más no poder, y lo señalaban y lo ofendían y lo humillaban y lo acusaban. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Pico de cera. Yo no voy a decir nada. A veces parece que ese ejemplo de Jesús está ya bien altísimo y no lo podemos alcanzar, ¿verdad? A veces pasa. A veces nos sucede que, híjole, para defendernos, la lengua nos salta hasta quién sabe dónde. Y nos cuesta cerrar la boca y no decir nada y dejar que Dios obre en la situación. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:23 que cuando Jesús estaba en esta situación, dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Es decir, lo insultaban, él no insultaba. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Confiaba en aquel que juzga con justicia. Y es lo mismo que Dios nos habla hoy en este día. Confiemos en que Dios va a pelear con nosotros con justicia. El Señor sabe quién te ha ofendido. El Señor sabe quién tuvo un desplante contigo. El Señor sabe quién te habló mal. El Señor sabe quién no te saludó. El Señor sabe quién te dejó con la mano tendida. Yo no sé. No busque su propia justicia. Déjeselo a Dios. Dios sabe cómo responder ante cada situación.
Y Él en su momento lo va a hacer. ¿De qué manera? Yo no sé. Pero el Señor va a obrar. Él es el que pelea por nosotros. Nosotros ya no estamos para pelear. Nosotros tenemos que vivir en paz y decir, allá que se arregle con Dios. Yo lo perdono, yo lo amo y ahí estoy para ayudarle, pero allá Dios que se arregle. Y tampoco estar esperando con largas uñas a ver qué le hace Dios. No. Tenemos que actuar en misericordia. ¿De qué manera actuamos en misericordia? Bendiciendo a las personas. Señor, esta persona me ofendió, esta persona me hizo sentir mal, pero en el nombre de Cristo Jesús lo bendigo. Bendice a su familia, bendice a su trabajo, que nada le falte, súplele todo. Bendiga a quien lo maldice, bendiga a quien lo ofende. Y esta es una de las maneras en que nosotros demostramos un carácter formado por Cristo. Cuando hacía esto me acordaba cuando yo estaba en la primaria, tenía un compañero en mi mismo salón y 3 o 4 grados más adelante estaba un hermano de él, que era pues más grande obviamente. Y este chico, siempre que lo molestaban, siempre algo le hacían, le se reían de él, le pegaban, lo que sea, ¡pum! Salía corriendo a hablarle al hermano. Y venía el hermano y ¡pum! Se ponía a los que andaban molestando a su hermanito. Pero nunca les dijo nada. Yo me acuerdo muy bien que lo molestaban y todo, y él no decía nada, él nomás corría y le hablaba a su hermano. Y venía su hermano y hacía justicia por su propia mano. Pero así es con Dios. Así es con Dios. Pase lo que pase, usted no diga nada. Quédese quietecito. Dios va a pelear por usted. El Señor va a pelear por usted. Demuestre realmente un carácter formado por Cristo. Demostremos el carácter de Cristo a través de la confianza en el juicio de Dios. Ya estoy por terminar, voy a decir una última cosa. Hace poco yo hablaba con alguien y hablábamos un poquito de este tema sobre el carácter, porque él me mencionaba y me decía, es que yo con esto no puedo y me meten muchos problemas esta actitud que yo tengo, pero no puedo cambiarla, ya es algo que está en mí, ya la gente tiene que aprender a vivir así conmigo. No, mijo, no. Hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y hace poco yo escuchaba a un predicador y decía esto y me gustaba, porque decía, cuando tú vienes a los pies de Cristo, el Señor viene y transforma tu vida y te da una vida nueva, y a lo mejor traías problemas de alcoholismo y ¡pum! Se fue ese deseo por el alcohol. A lo mejor tú venías, no sé, hablando una sarta de loqueras, y desde ese momento el Señor transformó tu vida y en tu vocabulario se reflejó. Y hay cosas que Dios hace inmediatamente en el momento en el que te salva. Pero hay cosas en las que Dios ya no se mete. Hay cosas en las que dice, eso es tuyo, tú hazlo. Y una de esas cosas es el carácter. Por más que ore y ore y ore y usted le diga al Señor, Señor, hazme más paciente, pues a lo mejor el Señor te va a hacer paciente, pero a través de las pruebas. Y ahí es donde ya no queremos, nos echamos para atrás. Pero son cosas que usted y yo tenemos que trabajar. El carácter es una de las cosas que tenemos que estar trabajando continuamente. Y para que usted lo entienda, se lo voy a explicar así. Levánteme la mano, ¿quién de aquí sabe tocar un instrumento musical? 1, allá otros 3, 4. Sí, ok, somos poquitos. ¿Sí? Gil, ¿sabes tocar la guitarra? ¿Algo? ¿El acordeón? Nada. Ok, si yo te doy una guitarra ahorita y te digo, Gil, aviéntate la primera canción que tocaban ahorita, ¿podrías? ¿Por qué no? Pues porque no sabes. Bueno, y si le digo, ok, llévate la guitarra a tu casa y mañana tienes que venir con la canción lista, ¿vas a poder? No, porque no le enseñaron, no sabe tocar su instrumento. Pero si Gil se dedica esta tarde a ensayar, mañana a ensayar, y ahí está en YouTube buscando tutoriales y información y que de esto y que lo otro, ¿a la siguiente semana va a poder? ¿La siguiente semana? No, pero casi. Mínimo la siguiente semana vas a ver que
que los dedos tienen número, ¿sí? Pero el siguiente mes vas a ver, más o menos. Pero si le hablamos el año que entra y él ensayó todos los días, no, hombre, la va a hacer cantar a la guitarra sola. Va a ser un profesional. Así es el carácter. El carácter tú no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. El carácter no te va a cambiar la semana que entra. El carácter es algo que tú tienes que estar practicando y practicando y practicando, aprendiendo cómo trabajar con él. Así como tú quieres aprender a tocar el acordeón, el violín, la guitarra y te metes a investigar cómo se llaman las cuerdas, qué tipo de material usa la guitarra, qué posición tienen los dedos. Así es lo mismo con el carácter. Tú tienes que aprender a trabajar con el carácter, trabajar, cultivar un buen carácter en Cristo. Y este no es un trabajo que tú vas a hacer solo, es un trabajo que el Espíritu Santo te ayuda a hacer en armonía. El Espíritu Santo nos ayuda a trabajar ese carácter que queremos de Cristo. Si tú comienzas a trabajar tu carácter, después de unos meses, la gente va a poder escuchar una rica melodía, una rica canción que tú ya tienes trabajando desde hace tiempo. Qué bonito que sería que por ejemplo tu esposo o tu esposa, que ya te conoce desde hace muchos años, ya sabe cómo eres, y de repente comienza a ver un cambio en ti. Y es como, ya no reacciona como antes. Ya no habla como antes. Algo está pasando. Es porque está practicando su carácter. Es porque está dejando que Dios trabaje en él. Es porque está abriéndole las puertas al Espíritu Santo para que comience a trabajar en su interior. Y después de tanto tiempo, ver ese carácter reflejado a través de la humildad, a través de la fidelidad a Dios y a través de la confianza en Dios. Hay una lista más enorme, tan grande, que tiene que trabajar en nuestro carácter, pero estos 3 puntos son importantes para este día. ¿Lo entendió o no lo entendió? Yo lo entendí. Tan así fue que un día de estas semanas que yo estaba trabajando en esto, tuve que cerrar la computadora y salirme a caminar y hablar con Dios, porque decía, no puedo seguir hasta que yo entienda primero esto para mí. Hay cosas en mi carácter que yo sé que no son del agrado de Dios. Y que el Señor tiene tiempo diciéndome, hey, aguas, y ya te había dicho, y cámbialo, y hazlo. Ya desde hace tiempo. Y uno, no, soy de palo. No nos gusta, pero que tenemos que hacerlo. El Señor nos lo está pidiendo. Atendamos a la voz de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu fidelidad, Dios. Porque eres tan bueno con nosotros. Tu amor lo demuestras a cada paso de nuestra vida. Señor, queremos seguir tu ejemplo. Tu actitud que tuviste en esta tierra, la manera en que tú hablaste, la manera en que tú amaste a las personas, la manera en que tú pensabas, queremos que esté impresa en nuestra vida. Queremos seguir ese ejemplo, las pisadas que tú hiciste en esta tierra, estamos tratando de seguirlas, Señor. Ayúdanos. Trae un cambio a nuestro carácter, Señor, elaborado por tu Espíritu Santo, pero también por nuestro esfuerzo. Por nuestras ganas de querer mejorar para principalmente servirte mejor a ti, pero también mejorar para mi familia, para mí mismo, para mis hijos, para estar, queremos estar de la mejor manera, porque te estamos siguiendo a ti. En realidad nosotros te amamos lo que haces en nuestra iglesia. Amamos lo que haces en nuestra familia. Pero también porque te amamos, Señor, queremos trabajar en nosotros. Yo te pido, Dios, que en este momento tú obres en la vida de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo comience a tocar vidas, que tu Espíritu Santo comience a tocar corazones. Y la obra que tú haces, Señor, la perfecciones cada día.
Te doy gracias por este mensaje de este día, Señor, donde tú hablaste a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.